y es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces dice la Biblia que apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Para fortalecer al Señor de señores, hermano. Imagínese, para fortalecerlo. Y luego dice por qué lo estaba fortaleciendo, usted lo va a ver. Y estando en agonía, dice, oraba con mucho fervor y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche una vez más, donde te suplicamos que nos auxilies, Señor, en todo, en toda palabra, en todo lo que hagamos, en todo, Señor, lo que nos permitas explicar y experimentar aquí. Nos presentamos como vasos de barro delante de tu presencia, pero con tu gloria adentro, dispuestos a compartir lo que has depositado en el vaso para que alumbre y bendiga a muchos, Señor, que posiblemente todavía no han logrado captar el plan, las cosas que tú tienes preparadas para nosotros, porque los planes que tú has preparado son de bien y no de mal, son de vida y no de muerte, Señor, son de abundancia, Señor, y no de escasez, son de alegría y no de tristeza, son de bendición y no de maldición. En tus manos nos ponemos y te ruego, Padre, que nos auxilies. De antemano te suplico que toda obra del adversario sea destruida y toda oposición pueda caer, y Señor eterno, que este lugar pueda ser limpio por la gloria de tu presencia. Y Padre, que tú nos auxilies también a coordinarnos para darte una mejor alabanza, una mejor adoración y también un mejor servicio, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos en esta noche, bendícenos con tu buena palabra, que palabra que, Señor, que venga de arriba y no de abajo. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. En tus manos nos depositamos, en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Tome su asiento, por favor. Dame más cuerpo, mija, al micrófono, por favor, del bajo que yo necesito. Y también un poquito más del cuerpo que hablamos siempre, ¿verdad? No sé si, perdón, hermanos, pero creo que les regresó el ruidito que estaba por aquí. Lo oigo bien, bien. No sé si usted escucha un ruido por ahí. ¿No lo escucha? ¿Sí lo oye o no? ¿Sí? ¿Quién lo oye? Todos lo oyen, ok. Ahí les encargo ese ruidito, por favor, hermanos. Ese ruidito pulidor, dice alguien por ahí. Muy bien. Entonces, le dije que quería compartir con usted un tema que tiene que ver con los acontecimientos y las cosas que están aconteciendo ahorita. Y quisiera que, voy a desconectar esto, hermanos, para que se cancele mejor, ¿ok? Ahí está, mucho mejor, gloria al Señor. Ahí con uno está bien. Y entonces, una de las cosas que yo le he estado pidiendo al Señor últimamente es que me muestre qué es lo que está pasando, porque usted sabe que Dios habla. ¿Está consciente de que Dios habla? ¿Sí? ¿Está consciente de que Dios habla? ¿Le habla a Dios? ¿Escucha la voz de Dios? Aunque lo llamen esquizofrénico, loco, ¿verdad? Pero Dios habla, Dios no se calla. Y usted sabe, hermano, que los cambios a veces nos traen mucha reflexión a nosotros. Y de repente nos ponemos a reflexionar en las cosas que acontecen cuando empiezan a suceder. Cuando no está sucediendo nada, todo el mundo está tranquilo. Pero media vez empieza a suceder algo, nos empezamos a angustiar, nos empezamos a preocupar, porque es la naturaleza del ser humano. Somos hombres.
Somos vasos de barro prácticamente que nosotros experimentamos tanto el dolor, la alegría y la tristeza, porque son emociones. Tenemos sentimientos que a nosotros nos manejan y nos muestran la debilidad en la que fuimos formados como personas. Estoy hablando como seres humanos. ¿Alguna vez usted se ha puesto triste? Levante la mano todo aquel que nunca se ha puesto triste, hermano. Yo diría que los únicos que tal vez no conocen, hermano, la tristeza son los niños. Ellos, tal vez. Y voy a hablar los que todavía viven en la inconsciencia. Porque los que ya están conscientes ya se ponen tristes cuando los papás no les cumplen lo que le prometen o lo que les dicen. Pero la tristeza tiene un peligro muy grande, hermano, quiero decirle. Porque es normal sentirse triste, pero es peligroso abrazar la tristeza, porque entonces crea una depresión. Yo le voy a explicar algo bien importante. Jesús le dijo a sus discípulos lo que les esperaba por haber permanecido en sus pruebas, juntamente con él. Le dijo: ustedes han permanecido conmigo en mis pruebas, y así como mi Padre me otorga un reino, yo también les voy a otorgar que ustedes participen de ese reino. Y los discípulos, hermano, pues contentos de la gloria. ¿Cuántos no se ponen contentos de las promesas? El Señor nos ha prometido a nosotros, ¿verdad? Que vamos a ser trasladados de muerte a vida, que vamos a participar del reino eterno de Cristo, que vamos a estar con el Señor para siempre. Y todo el mundo contento, hermano. Principalmente si usted es de la vieja escuela y todavía canta los cantos de aquellos de bellas mansiones tendré allá en la gloria. ¿Se acuerda de esas canciones? Los coritos. Sí. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. Y hermano, estoy hablándole de los coritos de la vieja escuela, digo, porque nunca dejan de ser los coritos que bendijeron tanto las vidas de nuestros antepasados y en parte de algunos de nosotros todavía, pero que se usaron en campañas, se usaron en iglesias, en eventos, cuando no había congresos, hermano, y eran coritos que venían y traían un mensaje. Y todo el mundo contento viendo las mansiones, hermano. Ya la gente ya decía, me hace recordar esto cuando a mí el Señor me alcanzó en 1987. Yo recuerdo que a mí me dijeron en las enseñanzas que me empezaron a enseñar, ya Cristo viene, y yo lo creí. Con todo el corazón, hermano. Lo único que yo estaba haciendo era esperando a Cristo. Me puse a estudiar, me pasaba todo el día leyendo la Biblia, orando, metido en ayuno, hermano. O sea, para mí ya el Señor literalmente yo aseguraba que ya venía, porque a mí me lo enseñaron. Y usted sabe, uno recién convertido, uno pues no se pone a pensar que hay que aprender a vivir con la cabeza en el cielo, pero con los pies en el suelo. Sí, porque de repente nos desequilibramos y terminamos desequilibrados, hermano, porque somos tan espirituales a veces que nos olvidamos de las cosas materiales. Y luego andamos de ride y ni una bicicleta tenemos porque nos quedamos esperando al Señor y todavía no ha venido. Y pareciera como que los que le reclamaron al apóstol Pedro que decían que el Señor venía y no viene. ¿Sí? Como que si fuera un engaño, pero ¿cuántos saben que el Señor viene de regreso por su iglesia? ¿Lo cree firmemente? Eso no significa que nos vamos a tirar sin hacer nada. Eso significa de que vamos a estar, hermano, esperando la venida del Señor y no en la postura que estaban los fariseos o Israel cuando llegó el Señor. Vino el maestro y no lo conocieron. Vino el Señor y no lo reconocieron porque no lo estaban esperando. Sabían que venía el Mesías algún día, pero no lo estaban esperando. Por eso cuando llegó lo desconocieron. Ahora, es cierto, hermano, que hay que tener una vida espiritual
y todo lo que sea, pero hay que aprender a vivir, hermano, también delante de la presencia del Señor equilibrados. Hay que creer a todas las promesas. Espero que usted crea las promesas. Dame un poco más debajo, mija, por favor. ¿Cuántos creen en las promesas del Señor? ¿Sí? ¿Le ha hecho Dios promesas a usted? ¿Las cree, las persigue? ¿Sí? Espero que así sea, porque si usted es de los que ya no creen que lo que Dios le ha prometido, pues entonces de plano que ha perdido lo más importante, que es la esperanza, las promesas que el Señor le ha dado. Y hay que creer a las promesas. Por ejemplo, los discípulos seguían al Señor por una promesa. Ustedes han estado conmigo, porque ¿quién va a querer estar, hermanos, sufriendo y persiguiendo un ideal? A menos que sea masoquista. Pero ahí estaban firmes los discípulos siguiendo al Señor, porque el Señor les había hablado. ¿Usted cree que esta plática es la primera? Sí, el Señor les había hablado, hermanos, del reino, de la gloria, de la riqueza, de la transformación, de todos los acontecimientos que venían, y ellos estaban firmemente creyéndolos. Entonces, lo que le quiero mencionar a usted en esta noche es de que está bien creer en las promesas, pero para que mientras vienen esas promesas a cumplirse, surgen momentos caóticos, hermano, de los que tenemos que aprender a lidiar con ellos y posiblemente tengamos que enfrentarlos de la mejor manera. Porque este es el problema que yo le quiero mencionar que tiene el ser humano, que cuando tiene un conflicto, cuando surge un problema, lo primero que piensa es en armar sus maletas e irse. Déjeme le pongo un ejemplo. Surge un problema en una familia, hermano, lo primero que se habla es de un divorcio, ¿correcto? Hay una diferencia entre una pareja, lo primero es separémonos. Eso es cuando de antemano pues no se sabe manejar la situación. Hay un problema, hermano, entre padres e hijos, lo primero es metámoslo preso o metámoslo a un centro de recuperación, qué sé yo, lo que sea. Hay un problema en una iglesia, hermano, lo primero que la gente hace es, en vez de lidiar con ese problema, solucionarlo, hermano, es abandonar el barco. Entonces, hay una situación como la que estamos pasando ahorita. Lo primero que la gente ha estado pensando es, vámonos todos a Canadá. Y todavía no me has arreglado bien el sonido aquí. ¿Sí? ¿O no? Yo le he preguntado a varios, ¿qué piensas con toda la situación que está pasando ahorita? Canadá o Guate, dicen por ahí algunos. México. Uno ya se nos fue para Colombia. A otro nos lo están cocinando por ahí ya para mandarlo para otro lugar también. Pero hermano, lo que le quiero mencionar es de que en este momento la mente de todos en esta nación está siendo bombardeada como fue bombardeado Israel por palabras. Es cierto. Hay cosas con las que se tienen que aprender a lidiar. Y yo quiero mencionar esta parte porque es muy importante, hermano. Dios nos trajo para que fuéramos bendición y para que fuéramos bendecidos a esta gran nación. Pero yo creo que hasta que el Señor te regrese es cuando tú puedes considerar en irte. Porque ahorita usted me va a mirar la frontera de Canadá, hermano, cómo está siendo invadida. Están cruzando. ¿Para dónde vas? Me voy. Es que está serio el asunto por allá en Estados Unidos y mejor vamos a buscar otros horizontes. Y está, hermano, la policía de inmigración, creo yo, de canadiense, diciéndole, si cruzas te voy a arrestar. Y la gente dice, I don't care, let's go. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque van huyendo, hermano, de una situación. Déjeme plantearle la idea que aconteció en la iglesia del principio. Usted sabe que la iglesia del principio fue una iglesia muy perseguida. Primero porque no tenía nombre. No tenía nombre. Le llamaban la secta de los nazarenos, la iglesia del camino, le llamaban los revolucionarios, qué sé yo, hasta que finalmente vino una revelación cuando el Señor reveló en Antioquía de Siria a un número de personas que esos seguidores de las enseñanzas de Cristo deberían de llamarse cristianos.
Usted sabe que cristiano significa seguidor de Cristo o Cristo en uno. Es la primera vez que se menciona la palabra cristiano y la única vez, hermano, que se establece ahí como una religión, voy a llamarlo de esa forma porque a la gente le gusta, hermano. Pero no hay ningún otro nombre en la Biblia que hable de una fe. Usted no va a encontrar ninguno, hermano amado. Hermano, es que esto es como para sentirse honrados, ¿sabe? Es como para decirle a alguien, ¿usted de qué religión es? Yo soy de tal religión. Y usted, yo soy cristiano. Pero es que mi religión es la verdadera. Búsquela en la Biblia. A ver si está. ¿Me explico? Y lo bonito es que no está. Pero usted sí está ahí marcado. ¿Sabe por qué? Porque no solamente está marcado ahí, sino que también Dios lo ha marcado en su libro en los cielos. Ahora, déjeme le explico, hermano, lo que le quiero transmitir porque es importante. Los conflictos deben de aprender a manejarse. Deben de aprender a administrarse en vez de dejarse arrastrar por ellos, porque entonces empiezan a crear sentimientos encontrados. Diga conmigo, sentimientos encontrados. Y cuando surge un sentimiento encontrado, empieza a aparecer una famosa palabra que le gusta mucho a los consejeros y a los psicólogos y a algunos psiquiatras manejar, que se llama depresión. Diga conmigo, depresión. Y a veces se pensara, amado hermano, que la depresión no afecta a un cristiano. Pero yo le voy a probar con la Biblia que sí afecta. Y es más, me voy a atrever a decirle que usted y yo hemos pasado por unas depresiones terribles, hermano. Pero hemos sobrevivido. Dije hemos sobrevivido, porque si no, no estuviéramos aquí. Porque una de las razones por las cuales el diablo, hermano, levanta movimientos o presión bajo la permisión de Dios, si bien es cierto, es para crear este tipo de sentimientos depresivos que empiezan a provocar que la persona se desoriente y que la persona empiece a tener emociones, sentimientos encontrados al grado que de repente diga, voy a abandonar lo que yo he creído, voy a quitar, voy a deshacerme de lo que yo siempre he perseguido, al grado que aún, hermano, los logra sacar del camino del Señor. Dígame cuánta gente por un momento de depresión o por una tristeza no ha abandonado al Señor. ¿Sí o no? Acláramelo un poquito, hija, aquí en el monitor. ¿Sí o no, hermano? Hay gente que se ha ido a beber. Hay gente que se ha ido a perder en el mundo. Hay gente que ha tardado años como el pródigo, hermano, entre las personas. José Luis creo que el otro día decía que él lo intentó. Y hasta intentó hablar esas palabrotas, de verdad que decía yo lo entiendo, hermano, porque son momentos de depresión que son tan normales por los cuales atraviesa todo ser humano, pero que tiene que aprenderse a manejar. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo. Hermano, esto no tiene nada que ver con la teología. Si bien es cierto, hay que aprender a navegar, hermano, y a mantenerse a flote en medio de estas situaciones bajo la influencia, la poderosa mano del Señor, pero de alguna otra forma vamos a atravesar por momentos de depresión severos. Y yo creo que este es un tiempo donde hay mucha gente que está entrando en etapas depresivas tan terribles que no las logra ubicar. Y óigame, hermano, el peligro de la depresión es de que de repente la gente no solamente abandona su fe o abandona el camino, sino que tiende a recordar esos momentos del pasado, al grado que quiero decirle que hay cristianos que han optado hasta por el suicidio. Se oye duro, ¿verdad? Ay, hermano pastor, no creo que un cristiano se pueda suicidar. ¿Cómo no? Mire, Saúl, que era ungido por el Señor,
se sintió tan al mirar que su familia y el reino se le había acabado, hermano, que mejor decidió tirarse sobre su espada. ¿Cómo se llama eso? Yo le puedo mencionar casos, hermano, de creyentes, amado hermano, que se han suicidado. Hijos de cristianos que se han suicidado, cristianos, hasta pastores que se han suicidado. Perdón, quiero que me entienda esta parte, hermano, que el ser humano ha sido diseñado con debilidades. Ha sido diseñado, hermano, para ser un codependiente, si bien es cierto, de Dios y del consejo. Acuérdese bien que el consejo es importante. Por eso la Biblia siempre habla del consejero y del consejo. En la multitud de consejeros hay victoria, con el consejo se ordenan los pensamientos, y entonces siempre la Biblia explica que hay que buscar el consejo. ¿Por qué? Porque eso va a provocar una salud mental. Estoy hablando de una salud mental que puede afectar, hermano, una salud espiritual. Pero a veces lo consideramos una tristeza. Levante la mano todos los que se han sentido tristes en algún momento dado, hermanos. Yo me levanto las dos manos. El pie derecho si puedo, hermano. Mire, no le miento, hermano. He estado orando al Señor. Antier me levantaba, hermano, antier. No le miento. Yo le decía, Señor, no entiendo por qué se ha levantado esta persecución en esta nación tan bendecida si hemos venido a bendecirlos. Yo lo digo como latino, hermano. Yo digo, Señor, son 5 años de contrato, aleluya. No, yo estaba pensando en su alma, hermano, en el alma de todos nosotros, hermano. En la estabilidad. Yo le decía al Señor, explícame qué es lo que está pasando, le digo, porque yo creo que Dios habla. Y me levantaba a orar en la madrugada, le decía, Señor, le decía, tú tienes que hacer algo. Y mire, curiosamente, estoy hablándole que eso fue antier. ¿Hoy qué día es? El jueves. No, eso fue el jueves de la madrugada que yo estaba orando, hermano. El jueves en la mañana, no sé si usted escuchó la noticia que el gobernador de Washington firmó una orden ejecutiva donde él se compromete a que no va a participar con las políticas del señor Donald Trump. O sea, él no va a permitir que sus oficiales sean mini agentes federales, ni tampoco va a participar en ese tipo de situaciones. Se va a encargar solamente de lo normal, los delitos. Eso lo digo para que usted... Amén. Washington, Oregon, California, 3 estados que se han unido como punta de lanza para ir en contra de esta política. Hermano, yo lo digo con mucho respeto. Yo sé que Dios quita y pone reyes. Mire, yo ya lo dije la otra vez, que cuando estaban corriendo para la presidencia, yo estaba seguro, aunque no me gustaba la política de Hillary Clinton, yo estaba seguro, hermano, que iba a ganar la señora Clinton. Pero esa mañana el Señor me reveló en un sueño, y voy a decirlo, me reveló porque yo creo que Dios habla, que ganaba el hombre. Y yo lo miraba ganando en el sueño y pasaban 3 cosas que están pasando ahorita, hermano. Y lo he dicho varias veces. Y yo, de repente, yo decía, no puede ser que ganó este señor. Yo en el sueño yo me levanté consternado, hermano, para sentarme todo el día a ver qué iba a pasar. Y cuando yo empecé a ver que eso se estaba llenando de rojo, dije, cabal, se cumplió el sueño. No cabe duda que Dios habla. Pero ¿para qué Dios le habla a uno? Yo empecé a mirar en el sueño que Dios empezaba a provocar, hermano, primeramente que todo un desfalco en la economía. Quiero decirle algo, que la economía se va a venir abajo. Eso se lo digo, porque miré yo que se perdía. Y curiosamente eso fue lo que pasó cuando él empezó a ganar las elecciones, que empezó a venir abajo la bolsa, hermano. El Shen, el euro, el dólar. México fue el primero que se le atascó en la garganta todo y se vino abajo la economía de México. Y yo lo miraba, hermano, que eso pasaba. Y luego miraba que empezaba a surgir una unidad en la iglesia. Gracias a Dios, ¿verdad?
que tanta falta nos hace. La iglesia, me refiero a la iglesia, no la congregación. Esta es la congregación, yo digo la iglesia, hermano. Y luego miraba que se levantaba una adoración extrema, hermano. Eso significa que de alguna u otra forma todo esto está provocando que la iglesia busque la unidad y que busque depender más de Dios como debe de ser. Buscar, hermano, refugiarse en los brazos del Señor. Y ahí está el hombre, hermano, manejando los medios, como usted lo puede ver. Estaba viendo esta mañana cuando estaba hablando y decía que la primera enmienda, que él la cree más que nadie y que la maneja mejor que nadie. O sea, la libre expresión. Estaba el hombre hablando, hermano, y me hizo recordar a Goliat. Goliat, hermano, y David y el pueblo. Usted sabe cómo estaba el pueblo, cómo estaba, hermano, el pueblo ahí atascado por un gigante que salía de la mañana hasta la tarde diciendo las mismas palabras. Y eso es lo que estamos. Por favor, desconéctese de todas esas cosas. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a hacer algo. No sabemos qué Dios vaya a hacer, pero Dios va a hacer algo glorioso en medio de todo esto. Hay que esperar qué es lo que Dios va a hacer. Espero que una de las cosas que el Señor, hermano, empiece a hacer sea provocarle a buscar más de su presencia, buscar más de la oración, codepender más del Señor y no volverse una persona como a veces queremos ser autónomos, decidir por nosotros mismos lo que nosotros queremos hacer. Depender, hermano, más del Señor. Espero en Dios que nos convoquemos para esa parte, que esto empiece a provocar eso, ¿verdad? Entonces yo quiero explicarle a usted, hermano, que la tristeza, si bien es cierto, es normal. Hay que sentirnos tristes. Una situación así nos empieza a sentir tristes y una pérdida nos empieza a sentir que estamos tristes, hermano. Un desaire nos hace sentir tristes también. Pero es muy normal la tristeza. Nomás tenga cuidado que no se convierta en una depresión. Y aquí quiero hablarle yo un poquito acerca de lo que dicen los expertos que es la depresión, de acuerdo a lo que dicen ellos. La depresión es un trastorno mental frecuentemente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Así es que si usted tiene alguno de estos efectos o características, puede que esté padeciendo de alguna depresión. Aunque usted diga, hermano, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no es cierto, no es verdad. Es cierto el verso. El verso es cierto, ¿sí? Pero no es cierto, hermano, que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Porque si así fuera, usted no anduviera de lado a lado. Es más, usted no se preocuparía de nada. Usted diría, el Señor es mi fortaleza, el Señor es mi protector, y Él es el que me va a guiar, Él es el que me va a ayudar, hermano, y no tendría ninguna preocupación. Pero ¿cuántos se han preocupado por toda esta situación? Levante la mano. Vamos, hermano, levante. No tenga miedo, no tenga vergüenza. No diga, yo no me preocupé. Sí, claro que nos preocupamos. Principalmente cuando vemos casos en la televisión que de repente separan familias, hermano, y quedan hijos tristes tirados por ahí, o hay esposos que están por ahí viendo a ver qué van a hacer, o familias enteras que están emigrando, hermano, que están yendo de la nación. Claro que nos ponemos tristes. ¿Cómo se llama eso? Depresión. Diga conmigo, depresión. Existen dos clases de depresión, por cierto. Una de ellas es la orgánica y la otra es la crónica. Yo le voy a explicar rapidísimo lo que significa la orgánica y cuál es la crónica, porque no quiero entrar en puntos técnicos. Pero la orgánica es muy normal. Es algo que de repente nosotros atravesamos, una tristeza normal. Por ejemplo, le dijo la muchacha a usted que no quería ser su novia y usted se sintió triste y de repente le dieron ganas de irse por ahí a refugiar al cuarto y se sintió triste. Eso es algo normal, ¿verdad?
Su esposo no le compró el vestido que quería, o no le dio dinero, o no autorizó salir para que se comprara ese vestido de $300. Se puso triste la mujer. No compraron el carro de $20,000, hermano, que quería el hombre, porque la mujer no lo dejó. Se puso triste, ¿verdad? El niño no tuvo el juguete que quería. ¿Qué le pasa? ¿Se pone triste? No vino a la iglesia, se puso triste. Sí, cómo no, ¿verdad? Dice, aleluya, hoy es viernes. Dice, y no aparecen, ni los domingos aparecen los bandidos. Hermano, la tristeza es una reacción muy normal de la naturaleza del ser humano. Fuimos diseñados, construidos con debilidades. Tenemos debilidades normales que tenemos que identificar, pero que de alguna forma u otra no podemos dejar que esas debilidades se conviertan en debilidades crónicas, porque entonces sería una enfermedad incurable. Y ahí es donde entra lo que es la depresión, hermano, crónica, que ya no se puede atender. Y surge la problemática que tenemos hoy en nuestra sociedad, que tenemos adolescentes suicidándose, jóvenes suicidándose, parejas suicidándose, matrimonios suicidándose. Hermano, esto es un caos terrible. Mire, si usted revisara, como a veces lo hacemos nosotros, las estadísticas de suicidios que hay aquí en el estado de Washington, y en qué ciudades se asustaría, y de qué edades, hermano, los niños empiezan a atender por suicidarse y no se lo dicen a los padres. Hermano, yo le quiero decir algo con mucho cuidado. Tengamos cuidado los papás con nuestros hijos. Ahí le va, le voy a tirar otro bombazo para que usted, hermano, reaccione mientras le das un poquito mejor el sonido. Aquí, mija. ¿Por qué los niños se refugian tanto tiempo en el video game? ¿Por qué? ¿Por qué cree usted? Ay, es que me gusta. No, no es cierto. No es que le guste. Están llenando un espacio que está desocupado. ¿Por qué, hermano, los niños les gusta confraternizar más con otras personas que con sus propios familiares? ¿Por qué? Ay, es que es normal, es que le gusta, no, le gusta la privacidad. Mentira, con sus amigos se abren y dicen hasta lo que no existe. No es cierto. Estamos hablando de carencias, hermano, que está atravesando un niño, un adolescente, que a veces no le ponemos cuidado y que de repente eso, hermano, a veces termina en suicidios. Estaba viendo, me gustó mucho hoy, me llamó la atención, valga la redundancia decirlo, a la muchachita esta que canta muy bien, que se llama Cristina Di Clario, creo que así se llama la muchacha, que estaba poniendo un post en la red. Estaba hablando de una niña que se suicidó en su calle, hermano. Una niña se suicidó. ¿Por qué la gente se suicida? Ay, porque viven bien felices, hermano, porque son los niños, los adolescentes más felices del mundo. No, se suicidan, hermano, porque atraviesan por momentos que los padres a veces no identificamos y que no sabemos cómo ayudarles a atravesar para que lo superen. Y estoy hablándole de personas, hermano, que están en una iglesia, que conocen la palabra de Dios, que saben Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y se sabe más Biblia. Pero cuando viene el momento de la prueba, fracasan. Mire, si una persona, hermano, estuviera realmente bien, estuviera llena de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? De verdad, ¿saben que Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios que nos sana, que nos restaura, que nos libera, que nos rejuvenece, que nos bendice, hermano? ¿Usted lo sabe? Hermano, ¿de verdad lo sabe? Como para decirle a su hijo, mira, mi hijo, deja
tanto de perder tiempo y métete a buscar de la palabra del Señor. Vente conmigo a orar, vente a la iglesia, participa del culto, participa de la estructura que tiene el ministerio, métete a servir en la alabanza con los sugieres, con los maestros, pero involúcrate, hijo. Mira a la pareja, hermano, al amigo o a quien convive con usted. Hermano, ¿usted recomienda a Dios como la solución para el problema que tenemos hoy en la sociedad? ¿Lo recomienda? Creo que no, ¿verdad? Pero yo sí lo recomiendo. Porque no podemos nosotros tener una mejor solución que acercarnos a Dios. Que Donald Trump, que los otros Trump, ¿qué importa, hermano? Que lo dejó su mujer, que lo dejó su macho, ¿qué importa? No lo ha dejado el Señor. Si le fue infiel, pues ya se va a conseguir otro, si el Señor le da bien, y si no, no. Digo, si le fue infiel, acuérdense bien lo que dice la Biblia. Pero es mejor la estructuración familiar. Yo recomiendo siempre esa parte de que la familia se mantenga unida, pelear hasta el final. Pero hermano, hay momentos caóticos por los que atravesamos todos en diferentes niveles y diferentes circunstancias. Uno como persona, dejemos a un lado la espiritualidad, porque de repente la espiritualidad es probada con los hechos en los momentos dados. Y así les pasó a los discípulos. Ustedes han estado conmigo en mis pruebas. Y así como el Padre me ha otorgado un reino, hermano, el Señor les estaba recordando a sus discípulos. ¿Se acuerdan que les dije que iban a estar conmigo comiendo a mi mesa? Y los discípulos, sí, Señor, sí, sí. Y por eso el Señor le dice a Pedro, mira, Simón, que Satanás os ha reclamado. Hermano, viene un momento cuando el diablo reclama a la iglesia. ¿Para qué? Dígame, ¿para qué reclamó el enemigo a Pedro, hermano, para zarandearlo? ¿Para qué? ¿Para jugar con él? Hermano, ¿qué es lo que el diablo quería de Pedro? ¿Su santidad? ¿Su dinero? ¿Su teología? ¿Quería eso? Véalo, hermano, por favor, ¿qué quería? Ayúdeme, por favor, a predicar. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque eso es lo que el diablo quiere de usted y quiere de cada uno de nosotros. Al diablo no le interesa su riqueza, ni cuánto sabe de la Biblia. Usted puede pasarse la vida discutiendo con otros que saben más, pero al diablo, hermano, lo que le interesa perseguir es su fe. ¿Dónde está puesta su fe? ¿Dónde está puesta su confianza? Porque cuando vienen los sacudimientos es cuando la fe es probada, hermano. Mira a Pedro y a Juan siendo apresados por los fariseos, hermano, y metidos presos y siendo azotados todavía. Mire a Pablo y a Silas, hermano, perseguidos en la prisión, ahí con grilletes y cantándole al Señor. Mira la iglesia de la diáspora del año 70. Mira la iglesia de Jerusalén, cuando tuvo que ser sacudida, hermano, y se desató una tremenda persecución que Pablo, llamado Saulo en ese entonces, perseguía con cartas del sumo sacerdote a los llamados cristianos ya de aquel entonces. Es que yo quiero decirle algo, hermano. A veces las persecuciones lo que vienen a hacer simplemente es aprobar la fe. Hágame el favor de pensar durante todo este tiempo que ha pensado. Ay, he pensado que yo creo que mi futuro estaría mejor en otra nación. Yo creo que ya es hora de que me regrese a mi ranchito a cuidar las vacas y los burritos, sembrar maicito y frijolito. ¿Qué hacer, hermano? Pero ¿dónde está nuestra fe? ¿En quién está puesta nuestra fe? En el Señor. Diga conmigo, en el Señor. Ahora, viene persiguiendo la fe el adversario.
Entonces Jesús les recomienda la oración. Diga conmigo oración. ¿Acaso no dice la Biblia? ¿Está alguien triste que dice que haga? Váyase a danzar, dice la Biblia. Cante. ¿Así dice? No, dice vaya y haga oración. ¿Por qué? Porque la oración te va a acercar al que todo lo puede, al que todo lo transforma. Y te va a sanar. Va a haber respuesta, hermano, en la oración. Y usted se va a dar cuenta que la Biblia dice ahora de que cuando el Señor les da la promesa, los lleva al monte. Verso 40. Y les dice, cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entres en tentación. Y apartándose de ellos como un tiro de piedra y poniéndose de rodillas, oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Usted sabe que el Señor estaba viendo lo que venía. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces dice que apareció ¿quién? Perdón, ¿apareció quién? Entonces, hermano, con todo respeto de mi Señor, aún el Señor atravesó por una etapa depresiva. Ay, hermano, eso no puede ser cierto. Espéreme, no estoy hablando yo, hermano, como lo divino que era. Yo estoy hablando como el hombre natural, hermano, que era. Porque la Biblia dice que él como hijo participó como nosotros de carne y sangre. Y aún tuvo que aprender, hermano, a obedecer. Aunque era hijo, aprendió la obediencia, dice Hebreos. Pero él, hermano, en su humanidad sentía, experimentaba, hermano, también tenía emociones y sentimientos el Señor. Y cuando empezó a mirar que venía una etapa difícil en la vida, donde ya tenía que terminar su ministerio y subir a la cruz, hermano, para tomar nuestro lugar como pecadores, haciéndose el pecado y lo que iba a atravesar, porque el Señor miraba lo que venía. Entonces la Biblia dice que empezó a angustiarse hasta la muerte. ¿Cómo se llama eso? Entrar en una etapa de depresión extrema. No voy a decir que era una depresión crónica, porque el Señor no vivía deprimido, pero sí en una muy normal, porque la situación lo ameritaba. O sea, si alguien, hermano, está atravesando por un momento de tristeza, por favor llore. No se haga el valiente. Si se le murió un pariente, no diga, es que yo aquí no lloro. Nos han enseñado que los hombres no deben de llorar. ¡Llore! Es muy normal. Si lo dejó la novia, llore también. Si lo dejó su mujer, no. Componga la casa mejor a ver cómo le hace, ¿no? Principalmente si tiene 10 hijos y en marimbita, ¿verdad? Hace años atrás me vino una jovencita, se convirtió al Señor. Me dice, hermano pastor, ahora que me convertí al Señor voy a dejar a mi esposo. Le dije, espérame, ¿pero por qué? Es que, pues la verdad es que no estamos casados. ¿No están casados? Le dije yo, no. ¿Y cuántos hijos tienes? Pues 4, me dice. ¿Y cuántos años de convivencia tienen? 10. Ah, no, mija, le dije, ahorita ya no hay ni para dónde regresarte. Le dije, déjate de cuentos, a lo mejor quería uno nuevo. Oyó de la vida nueva, dijo, aquí también marido nuevo, de seguro. No, le dije, no, ahorita ya aquí hay 4 niños que tienes que ver a ver cómo arreglamos esto, le digo. Pero hermano, Jesús pasó por una etapa de depresión orgánica terrible, porque empezó a visualizar el futuro, fíjese bien, al grado que tuvo que venir un ángel del cielo a fortalecer al Señor de señores y al Rey de los reyes. Un ángel, hermano, fortaleciendo al Señor, al Cristo o al Salvador. Desde luego que al humano, que de repente empezó a sentir que el cuerpo, hermano, ya no le daba más. Fíjese lo que dice la Escritura en el verso 44. Dice, y estando en agonía, oraba. Eso sí, el Señor oraba, hermano, con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. O sea, está bien
Había una tristeza, pero el Señor oraba. Y a veces cuando la iglesia no aprende, hermano, a depender de Dios, a estar bien amarrado con el Señor, piensa en otras cosas en vez de orar. Y la oración tiene poder. Y Jesús enseñó a sus discípulos a orar. Fíjese bien. Técnicamente hablando, este sudor, dicen los expertos, que es capaz, porque se abren los poros demasiado y la gente empieza a desangrarse. Es sangre lo que está saliendo. Y dicen que ya es un extremo, una manera de que una persona se automáticamente muere. Pero el Señor no murió. Entendemos porque Él no tenía pecado. Y el único derecho para matar a una persona pues es el pecado. Por eso cuando en la cruz Él dijo consumado es porque recibió todos los pecados de nosotros y la muerte tuvo derecho de llevárselo. Antes no se lo podía llevar. Y por eso el Señor aún aquí en el monte, cuando estaba agonizando, estaba estresado, estaba extremadamente estresado, hermano, por lo que miraba que venía, no murió porque no había pecado en Él. Pero pasó por una depresión orgánica. Así es que cuando usted se siente triste, se sienta triste, perdón, hermano, por favor no la haga al valiente. Ahora asegúrese que su tristeza, hermano, vaya acompañada de la oración. Eso sí. Porque si usted deja de orar y triste, imagínese, hermano. ¡Ja! Si no se suicida, termina en el licor, abandono o oyendo música romántica. Los bookies, ¿verdad? Dijo alguien por ahí la otra vez. No sé cuál cantaban esos señores, pero creo que cantaban pura música triste para alimentar la tristeza de la gente. ¿Cuál es la solución cuando hay una, hermano, depresión orgánica? Diga conmigo la oración. No, otra vez dígalo, la oración. Cuando Jesús estaba atravesando por un momento, hermano, de tristeza y miraba a sus discípulos tristes, los llevó al monte a orar. Aunque ellos se le durmieron. Y fíjense que dice Mateo que se le durmieron por la tristeza que había en ellos. O sea que la tristeza causa cansancio. Pero es una depresión orgánica. Pero puede ser una depresión crónica. Hay gente que vive triste todo el tiempo. ¿Qué tal, hermano? Aquí, hermano. ¿Y ahora qué? Aquí, hermano, usted sabe, está difícil la vida. Yo tengo una hermanita ya viejita que siempre llamo y lo primero que me dice, ay, usted, Tito, está duro, está difícil la vida. Ya no es como antes, Tito, ya esto está duro, está difícil. Ay, no, ¿qué vamos a hacer? Que el Señor nos ayude. Ay, hermano, ¿por qué mejor no pensar en orar? ¿Eh? Está uno triste, váyase a orar. Ay, que estoy bien triste, que me siento que ¡ore! ¿Acaso el Señor no puede convertir el agua en vino? ¿No puede calmar esa gran tormenta, hermano, cuando los discípulos se sintieron atemorizados y tuvieron que ir a despertar al maestro? ¡Maestro! Como algunas ovejas que despiertan al pastor para que ore por ellos, a las 3 de la mañana, ¿se imagina? El Señor cansado durmiendo. Maestro, mira, despiértate porque perecemos. ¿Qué le reclamó el Señor? Dígamelo, dígalo, ¿qué le reclamó el Señor? ¿Ah? ¿Dónde está su fe? Vayan a orar. Ahí está. Ya ven por no venir los sábados en la mañana. Lo que les pasa, están atemorizados por lo que dice el gigante. Ahí están en Fox, en CNN, hermano, Univisión, Telemundo, viendo, hermano, todas las malas noticias que el diablo quiere que oigamos. Hay que informarnos, si bien es cierto, hermano, pero para preparar una buena defensa. Pero no se deje amedrentar. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, manténgase firme, manténgase en obediencia, manténgase fiel al Señor, que el Señor lo va a cobijar con su Santo Espíritu, hermano, y ni plaga tocará su morada, se lo garantizo, hermano. Amén.
Ahora, yo quiero ir cerrando para hablarle otros más que dice la Biblia que pasaron por depresiones, pero esto ya no eran depresiones, hermano, orgánicas, sino crónicas. Mire qué tremendo, hasta se me olvidó el término. Elías. Usted ya conoce la historia, después de tener una tremenda, hermano, batalla con los profetas de Baal y de Acera. Usted ya la conoce, ¿no? En el Monte Carmelo. De repente escucha, vaya conmigo mejor a leer la Biblia, a Primera de Reyes 19:1 en adelante. Dígame un fuerte amén cuando lo tenga. ¿Lo tiene? Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel dice que envió un mensajero, aguas con los mensajeros, hermano, los que no traen buenas noticias, diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. ¿Y qué dice que Elías tuvo? Perdón, Elías con miedo. Elías con miedo, hermano. Fíjese bien. Dice que tuvo miedo. Se acababa de matar a 450 profetas y a 400, hermano, sacerdotes de Acera. 850 personas. Había hecho una masacre. Había hecho descender fuego del cielo que consumiera el holocausto. Había exhortado a Israel. Pero escucha que una mujer le manda un mensajero y dice que Elías tuvo miedo. Y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse. Perdón, hermano, un ungido, un profeta pidiendo la muerte. ¿Cómo se llama eso, hermano? Mi hermano, las unciones y la gloria que el Señor le dé a usted no le garantizan que de repente no vaya a atravesar por momentos caóticos. Por favor, aprendamos esa parte, que hay que aprender a estar con el Señor en las buenas y en las malas. Hay que seguir siendo los mismos. Hay que aprender a confiar en el Señor, a depender del Señor, porque de esa forma probamos que somos gente de fe, personas leales, firmes. Pero Elías, el profeta, el ungido, salió huyendo porque escuchó que lo iban a matar y se fue al desierto. Así terminan muchos cristianos en el desierto, desorientados. Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro se durmió. Y aquí que dice que ¿quién vino? Como que los ángeles están muy activos para levantar a los deprimidos, ¿verdad? A los angustiados. Y lo levantó. Hermano, cuando tú ya estás pidiendo que el Señor te lleve es porque de plano ya has perdido el camino. Es tan bonita que es la vida para servir al Señor. Por momentos de tristeza, ¿quién, hermano, no ha pasado? Por favor, cuando usted triste, cuando usted pase por algo de alguna tristeza, hermano, hágame el favor de comunicárselo a alguien. Mire, si los jóvenes están pasando por momentos difíciles en su casa o en la iglesia o con alguien, hermano, por favor, comuníquelo. No piensen en suicidarse. Eso no es de Dios. El suicidio es un pecado gravísimo. O pedirle a Dios que te lleve cuando tienes toda una vida para servirle al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos, a eso? ¿Está de acuerdo conmigo?
David pasó un mal momento también. Un momento de depresión terrible. Salmos 116:3 dice: los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Angustia y tristeza, dice, encontré. Salmo 119:28 dice: de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Ahora, aquí está la parte importante, hermano, que David resucitó de la depresión en que había entrado. Escúcheme lo que le voy a decir. No importa cuál sea tu batalla, tu lucha, tu prueba, tu tristeza, el problema que a veces tengas que atravesar, los conflictos matrimoniales, familiares, económicos, sociales, hermano, aún espirituales, no importan, hermano, no son más grandes que Dios. Todo es cuestión de aprender a comunicar, aprender a hablar, y entonces todo eso vas a mirar que en dos cabezas es más fácil analizar las cosas, y puede que el problema que tú tienes sea tan simple de solucionar que como tú no lo puedes ver ni tienes la respuesta, lo veas tan grande, porque tal vez lo único que te hace falta es aprender a confiar en el Señor que dices creer y amar. Pedro, Satanás te ha pedido al Padre para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado al Padre que cuando esto suceda, porque iba a suceder, hermanos, las zarandeadas son importantes y necesarias. A veces nos desviamos tanto que nos materializamos y nos volvemos tan mundanos, voy a decirlo de esa forma, que de repente ya no discernimos cuando hemos perdido el camino de la espiritualidad, y hermano, estamos caminando como cristianos normales, comunes. Ya no oramos, ya no leemos la Biblia, ya no nos interesa venir a la iglesia. Cuando venimos a la iglesia estamos haciendo todo menos adorar o alabar al Señor o prestar atención a la palabra. ¿Me explico, hermano? Y tenemos que regresar a eso. Yo creo que este es el tiempo donde Dios está haciendo un llamado a su iglesia a que retomemos esos tiempos del pasado, donde la iglesia, hermano, verdaderamente era una iglesia que buscaba la espiritualidad. Una iglesia que no le importaba el tiempo, que no estaba viendo el reloj para mirar a ver a qué hora se terminaba el culto, o cuánto iba a predicar el predicador, hermano, o cuánta alabanza, cuánta adoración, o quién lloraba, quién no lloraba, o quién hablaba lenguas, o quién no hablaba lenguas. ¿Qué importa, hermano? Lo más importante es restaurar nuestra fe delante del Señor. Yo no me explico cómo hay cristianos que tienen que recibir tratamiento psicológico cuando atraviesan, hermano, por problemas de depresión tan terribles, que aún están tomando hasta medicamentos, cuando tenemos un Dios tan grande y poderoso que nos ordena que vayamos a la oración, porque en la oración va a haber el poder de resucitar y restaurar todas estas cosas. Se van a romper las cadenas que están atando el corazón, o que están creando esa angustia. Mire, hermano, yo no debería de contarle esto, porque a veces yo me veo mal contándole mis experiencias, pero yo le voy a contar mi experiencia para motivarlo. El sábado pasado, Dios lo sabe que es verdad, y este lugar es del pastor. Este lugar que está aquí es del pastor. Lo reclamo para el pastor. Venga al altar a orar, hermano, se lo recomiendo. Yo tuve una experiencia tan sobrenatural, tan exquisita, que me dejó tocado. Eso sí, se me vino un ataque fuerte, porque es muy normal, yo entiendo. Cada vez que viene una unción, lo primero que tú tienes que preguntarle: Señor, ¿para qué me estás fortaleciendo? ¿Verdad? Es lógico. Pero ¿qué importa? Lo bonito son las experiencias. Pero mire, yo me vine a hincar aquí, normal, como todos nosotros lo hacemos en la mañana. Y en cuanto yo me hinqué, me cayó una unción, hermano. Y empezó a caerme un aceite así tan caliente en toda esta parte de aquí, que solamente el que lo ha experimentado sabe lo que estoy hablando. Tan caliente, hermano, tan rico. Y sentí literalmente lo voy a decir como lo experimenté yo. Yo sentí literalmente que alguien estaba orando por mí aquí, mire. Así, hermano, ministrándome. ¿Cómo no voy a querer orar
¿Cómo no voy a querer buscar, hermano, de la presencia del Señor si cuando te acercas a Dios Él se acerca a ti? Se va la tristeza, se va la depresión, se rompen las cadenas, se rompen los yugos. Hermano, ¿qué importa? Hay que aprender a hablar de lo que sientes, porque de esa forma uno aprende a liberarse. Pero no te quedes hablando de eso, porque entonces se programa uno con el mensaje, como Israel, acobardados, amarrados, por causa de que había un mensaje que por 40 días no había cambiado. Hay que tener cuidado con lo que escuchamos en nuestro alrededor. Hay que aprender a confiar más del Señor, que Dios está en el asunto y Dios sabe lo que está haciendo y por qué lo ha permitido. Y posiblemente el Señor lo esté permitiendo porque quiere sacudir a su iglesia para que retomemos, hermano, el camino de la entrega y de la llenura como debe de ser en la iglesia del Señor. Aprender a buscar más de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? ¿De verdad lo cree? ¿De verdad lo cree? Si usted lo cree de verdad, entonces es un reto para que aprendamos a buscar como ministerio más de Dios. Y usted que me está viendo por internet, que aprenda a buscar más del Señor en este tiempo, principalmente en esta nación que está siendo sacudida por el Señor. Pero yo creo que se acabó el tiempo de reposo, hermano. Hemos confundido la visión por la cual Dios nos trajo para acá. Nos trajo con un propósito y nos dedicamos a hacer dinero. Nos trajo para que aprendiéramos a servirle y terminamos buscando una gringa o un gringo. Otros no, otros están bien aferrados a su país allá. Esos están como el pueblo, ¿verdad? No quieren mezclarse. Hermano, entendamos esta parte. Yo cierro con esto. No le quiero quitar más tiempo. Cuando usted atraviese por un momento de depresión, no lo juzgue. Platíquelo mejor. Dígale a un hermano de confianza, desde luego, ¿verdad? Fíjese, hermano, que estoy pasando por un momento tan difícil. Me siento muy triste porque pues tengo algunas situaciones por ahí, etcétera, etcétera. O venga con el pastor, si usted prefiere. Pero no se lo calle. Porque cuando usted se lo calla, está creando su propia destrucción. Es como tener una bomba de tiempo en las manos. Cuando menos espere, ¡pum!, le va a explotar, hermano, y no va a poder hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque nunca fue capaz de sacar lo que pasaba. Tenga cuidado con eso. Pero cuando pase por momentos difíciles, recuerde que Dios está probando su fe. Está mirando a ver dónde está su corazón, para dónde va a dirigirse, a buscar de su presencia en el monte o agarrar maletas e irse como Elías camino al desierto. ¿A dónde, hermano? ¿A dónde? Es donde va a terminar. Obedeciendo a Dios, confiando en Dios, esperando en Dios o siguiendo sus impulsos. Camino al desierto donde no hay nada. Por eso aprendamos a confiar en nuestro Señor, que Él está de nuestro lado. ¿Cuántos saben que Él está de nuestro lado? Amén. Póngase de pie pues y damos gracias al Señor porque tenemos un Dios que está de nuestro lado, poderoso, que nos auxilia, que nos ayuda y que siempre está al tanto de nuestras necesidades. Él no va a permitir una prueba que no podamos sobrellevar. Él no va a permitir, hermano, ninguna situación, porque Él no te va a dar cargas más grandes que la que Él sabe que puedes sobrellevar. Cualquiera que sea tu situación, hermano, ahí donde tú estás, levanta tus manos al cielo, preséntate delante del Señor, cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea la situación por la que estés atravesando. ¿Qué importa cuál sea? ¿Qué importa? ¿Acaso no puede solucionarle al Señor? ¿Acaso el Señor no puede hacer que eso cambie? Claro que puede el Señor hacer que eso cambie. Confía en el Señor, Él sabe por qué. Él sabe más que nosotros. Él sabe más que tú y yo, hermano. Confía en el Señor. Y aprendamos a buscar del Señor en vez de alejarnos de Dios.
Cierre sus ojos, vamos a orar. Cierre sus ojos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Padre que nos ayude. Si usted tiene alguna necesidad, hermano, y posiblemente está pasando por alguna angustia, yo le exhorto a que confíe en el Señor. Si usted estaba pensando ya en irse, hermano, hasta de este país, yo le exhorto a que confiemos en el Señor. Pareciera la única solución, pero hay que aprender a esperar en Dios, porque Dios tiene la respuesta. Suba al monte. Vamos, hermano, el Señor enseñó a sus discípulos que la solución para no caer en tentación, para no desorientarse, era la oración. Suba al monte. Suba. Y cuando suba al monte, ore. No se duerma. Ore. No sea como los discípulos del Señor, que la tristeza les ganó y terminaron dormidos. No. Ore. Presente, como decía David, su causa delante del Dios del cielo, que juzga con justicia. Preséntela. Preséntela delante. Preséntese delante del Señor. Que aprendamos a confiar en el Señor, porque Dios va a hacer las cosas más favorables a nuestro favor. Él está en control. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, yo declaro, Señor, como tu siervo, y profetizo sobre esta iglesia y sobre aquellos que están, Señor, con nosotros bajo la cobertura de este ministerio, y aquellos que han venido, Señor, a estar bajo esta cobertura, Padre, que tú puedas bendecir y levantar el ánimo caído de muchos, y que todo lazo de las tinieblas y toda obra del diablo que hubiera estado, Señor, tejiéndose en esta noche queda destruido. Porque yo, Señor, reclamo la sanidad de tu pueblo para tu gloria, y reclamo que las promesas que nos has hecho son promesas verdaderas, que estamos creyendo con nuestro corazón, y que retendremos la fe como nos la has dado en medio de luchas y pruebas, si es necesario, pero estaremos reteniendo las promesas que nos has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro que las cadenas se rompen en esta hora, en el nombre de Cristo, y que todo espíritu de depresión e intento, Señor, de destrucción que hubiera estado metiéndose en el corazón o en la mente, Señor, de cada uno de tu pueblo, queda en este momento destruido, porque toda cadena se rompe para la gloria de tu santo nombre. Tú levantas a tu pueblo con poder y gloria, sano, fortalecido, vigorizado, refrescado, porque tu santa unción visita, Señor, cada familia, cada casa, para traer paz, para traer estabilidad espiritual, emocional, estabilidad psicológica, Señor, para que haya una buena armonía en cada familia, porque tu iglesia se compone de familias, y si hay familias saludables, hay una iglesia saludable, Señor. Yo bendigo, Señor, las familias paternas por casa, desde el más grande hasta el más pequeño, y declaro, Señor, que el diablo no tiene parte ni derecho, Padre, en el nombre de Jesús, y que tú estableces armonía, bendición, que tú traes paz y confianza, porque estamos en tus manos, estamos agarrados de ti, Señor, estamos cobijados bajo tu presencia. En esta noche declaro que este ministerio es bendecido y engrandecido, y que cada familia, Señor, será protegida para la gloria de tu santo nombre. Y declaramos que tú estás a nuestro favor, que tú sabes por qué permite las cosas, Señor. Pero aún así intercedemos, Señor, por aquellos que se han olvidado de permanecer firmes, guardando tu fe, guardando el camino, Señor. Aún así intercedemos para que tu gracia y tu amor y tu benevolencia, Señor, se manifiesten en ellos.
a favor de ellos. En el nombre de Jesús, declaro, Padre Celestial, tú traes un espíritu de refrigerio, una unción que viene a traer tranquilidad, paz, estabilidad, confianza, frescura. Levante sus manos al cielo, hermano. Declaro en el nombre de Jesús que el Señor le cobija y el Señor le ministra de una unción que viene a refrigerarle, que viene a levantarle, que viene a sanarle. En el nombre de Jesús, Padre, yo declaro en esta noche que tu iglesia, Señor, es transformada cuando se cobija bajo tu gloria. Y vamos a recibir tu gloria cuando aprendemos a entregar nuestra vida, a someternos a tu palabra, a someternos a la dirección de tu Santo Espíritu, a la búsqueda intensa, a la entrega, Señor. Tu gloria vendrá a nuestra vida. En esta noche, Señor, bendigo a tu pueblo y a aquellos que están conectados con nosotros a través de la red, y declaro que todo espíritu de miedo y temor es echado fuera de cada mente y cada corazón, y que toda palabra que haya empezado a crear sosiego, Señor, ahora mismo es arrancada, desarraigada de nuestra mente y corazón y echada fuera, porque creemos en tu palabra, y a tu palabra, Señor, nos afianzamos y nos cobijamos bajo el ancla de tu palabra, Señor, porque tu palabra trae confianza, tu palabra trae sanidad, tu palabra trae liberación. En esta noche, Padre, bendecimos, Señor, a tu pueblo y establecemos tu palabra que trae vida, que trae sanidad en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Padre, gracias, Señor, gracias, porque tú haces las cosas favorables, porque tú transformas el ambiente, porque tú, Señor, estás en control, porque somos